Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarno en Star Wars capítulo 6 al 10. Lo bueno de los droides es que carecen de las necesidades que la mayoría de las criaturas vivientes necesitan, como dormir, comer, beber, moral y otras cosas que se utilizan para mantener a un individuo bien cuidado y feliz con su empleador. Los droides no necesitan nada de eso. La desventaja, sin embargo, es la falta de flexibilidad que tienen los droides en lo que respecta a su programación. Su nivel de inteligencia es deficiente, pero lo suficientemente bueno como para realizar algunas tareas que están preprogramadas en ellos, y tienen una adaptabilidad limitada para esas tareas. Simple pero eficiente y altamente rentable, especialmente cuando puedo usar Mechuderu y usurpar directamente el control de ellos de cualquiera de sus propietarios anteriores. Han pasado algunos meses desde que obtuvo su libertad, lo que ahora le permite poner en práctica más de sus planes. No ser ignorado por alguien que está por encima de él le ha resultado liberador. Lo que le pasó a Watto fue que murió. Si hubiera vivido, habría tenido un destino peor que la muerte, simplemente porque las técnicas creadas por Anakin podían dañar mentalmente a la persona con la que se usaran. ¿Qué fue lo que le pasó a Watto? Su salud mental se habría deteriorado hasta la muerte cerebral. Así que o bien una muerte rápida después de que su utilidad terminara o dejar que lo torturaran, y Anakin no es tan sádico como para obtener placer de la tortura, especialmente porque Watto ni siquiera tuvo la oportunidad de hacerle nada a él o a su madre. El negocio de chatarrería que antes era propiedad de Watto y que él mismo había desarrollado ahora ha evolucionado bien y se ha reformado para adaptarse mejor a los gustos de Anakin en cuanto a estilo y valor económico. Un simple negocio de chatarrería se ha convertido en algo un poco más estandarizado, ya que los productos que se venden ahora han empezado a ser distintos de la basura. Actualmente, los droides no se venden ni se ponen en subasta simplemente porque necesita todos los droides que pueda conseguir, pero lo que ha adquirido y ha estado vendiendo son varias armas robadas o adquiridas vendidas al público. La mayoría de los clientes que pasan por aquí son personas de orígenes sospechosos, lo que muy probablemente significa que son delincuentes. Sin duda, suministrar armas a los criminales puede ser considerado peligroso para el público, pero no podría hacer mucha fortuna, al menos no en la posición en la que se encuentra ahora, sin correr esos riesgos. Afortunadamente, tiene planes en este sentido en particular y, dentro de un mes o dos, podrá establecer una conexión con alguien que es el director ejecutivo de una empresa basada en tecnología. Tiene otros planes para expandir su negocio y legitimarse dentro de la República en el futuro, pero por ahora puede empezar a hacerse cargo de otros negocios menores ubicados en Tatooine. Acumulará más riqueza y prestigio en el sentido económico y luego intentará automatizar su negocio para que no dependa en gran medida de sus aportes todo el tiempo. Esto no solo le ayudaría a él mismo, sino también a su madre en el futuro en lo que se refiere a la gestión, porque planea involucrarla de alguna manera. Esto le ayudaría a encontrar un propósito en la vida y podría usar la riqueza que le quede para comprar esclavos libres. Por supuesto, no es una solución permanente ni buena, pero la ayudaría a ella y a otros, y aquellos que sean liberados podrían técnicamente convertirse en parte de las sucursales en desarrollo de la empresa. Anakin no quiere quedarse en ser una simple empresa internacional, sino que quiere expandirse hasta llegar al estado en que se convierten estos grandes comerciantes. Él quiere que se vuelva a escala galáctica, y lo que se sabe que alcanzó niveles tan altos como ese fue la Federación de Comercio, una organización corporativa que es una de las más ricas y obtuvieron la mayor parte de su riqueza al controlar los envíos interestelares que pasan por los territorios basados en el borde. Ese es el estado que quiere que alcancen los suyos. Lástima que en el futuro se disolvió y quedó bajo el control de Palpatine para su recién formado Imperio Galáctico. Ahora no puedo permitirlo, ahora sí. Sería muy amable de mi parte tomarlos bajo mi mando voluntario.
dejando a un lado los planes para apoderarse y controlar completamente la Federación de Comercio, sus operaciones y roles primarios en el comercio interestelar y el transporte como conglomerado. Lo que hay que hacer para dominar lentamente la economía de Tatooine es apuntar específicamente a lo que se necesita. En primer lugar, si se observa la extensión de la Tierra y el terreno en general de Tatooine, no se puede hacer mucho para revitalizar el planeta. Esto sin tener en cuenta las condiciones atmosféricas que hacen que el planeta sea casi inhabitable. La Tierra actual no está en condiciones de albergar a una gran población. Es por esto que Anakin había puesto sus ojos en Dathomir y su gran cantidad de tierras fértiles, porque a pesar de sus potenciales amenazas y peligros todavía hay mucho por explotar, cosechar o controlar en ese planeta. Pensando en Tatooine, ¿en qué podría convertirse el planeta? Solo hay 2 recursos naturales, sin contar a sus esclavos, que se consideran de mayor exportación. Mientras que las principales importaciones que Tatooine demanda con frecuencia son tecnología, consumibles y agua. Ya he comenzado los inicios de la creación de un negocio basado en varias tecnologías, incluso si por ahora solo es armamento, en el futuro la tecnología no será de mucha ayuda para la población general de Tatooine. Las principales industrias a las que Anakin querrá apuntar son las de producción de alimentos y agua. Dada la importancia que tiene el agua para Tatooine, crear granjas o tecnología que pueda producir más agua en este planeta árido sería rentable, aunque solo sea en el futuro. Al principio costaría mucha inversión de fondos, tiempo y esfuerzo, pero al final valdría la pena. Las principales exportaciones de Tatooine, aceite de dilarium y oxalato de sílice, solo se encontraron en Tatooine. El aceite de dilario, como su nombre indica, era un aceite que se utilizaba para alimentar casi todo y, dadas las riquezas sin explotar de Tatooine, todavía se podía encontrar o extraer gran parte de él. Mientras que el oxalato de sílice era un mineral que se podía encontrar en varias zonas mineras, tanto antiguas como nuevas, del planeta y, por lo general, solo se consideraba algo valioso en términos de joyería. Un tipo de cristal, cuyo valor se compara con el de otros materiales como diamantes, rubíes y otros materiales. Al tomar control de varias minas y ponerlas bajo su control, Anakin podría obtener ganancias y ayudar a adquirir más fondos para reinvertir en su negocio en desarrollo. Es más fácil decirlo que hacerlo, ya que el proceso es mucho más complicado debido a la naturaleza del planeta. Los Hutt tienen el control o, más específicamente, Jabba, que es un señor del crimen Hutt, está a cargo. Los Hutt eran conocidos como gánsteres galácticos cuyo gran consejo Hutt controlaba el sindicato del crimen del clan Hutt. Un Hutt famoso fue el señor del crimen Jabba, que gobernaba un imperio criminal masivo desde su palacio en Tatooine. Los Hutt no solo eran un sindicato criminal basado en clanes con imperios criminales masivos, sino también una especie. Una forma de empezar a reclamar las tierras de Tatooine es convertirse en el líder de las especies nativas inteligentes, los Jawa y los Tusken Raiders. No sería tan difícil controlarlos a través del respeto y el miedo, ya que son muy sensibles tanto a la violencia como a los actos de misericordia. Tampoco está de más el hecho de que podría manipular sus emociones a través de su técnica recientemente creada, pero eso solo sería para reforzar la lealtad absoluta y asegurarme de que obedecieran mi ley y orden. No queremos repetir el mismo evento que originalmente le ocurrió a la madre del Anakin original. Tatooine era un mundo agradable de praderas, ríos y lagos. El planeta estaba situado en el sector Rayo del borde exterior, en un extremo de la flecha de Mito, cuyo otro extremo estaba en el sector Octrexta, aunque Tatooine en sí estaba todavía muy alejado de la mayor parte del tráfico galáctico. Albergaba una pequeña población distribuida entre asentamientos unifamiliares y pequeñas comunidades con grandes extensiones de tierra. Su población inteligente estaba formada principalmente por simples granjeros humanos, aunque Tatooine también era el hogar de la primitiva raza de Antari. Pero lo verdaderamente importante fue la persona conocida como Narro Sienar. Narro Sienar es un hombre no tan común de la especie humana y, al mismo tiempo, resulta ser el director ejecutivo de Sienar Technologies. A pesar de ser el propietario de uno de los principales competidores de la Corporación de Ingeniería Corelliana, Sienar ayudó a la corporación a diseñar el exitoso carguero ligero IT-1300. Él, como hombre de negocios que era, había llegado al remoto planeta de Tatooine para realizar algunos acuerdos comerciales. Había llegado en su nave estelar de primera línea y había bajado brevemente al planeta, ya que estaban de paso, y simplemente tuvo la oportunidad de intentar ver si había algo de valor.
Tal vez, solo tal vez, podría ganar el premio gordo y encontrar algún tipo de material valioso, incluso si eso no lo ayudaría en su negocio, siempre podría encontrar formas de obtener ganancias. Llevaba ya unos días en el planeta y no había encontrado nada que le sirviera de nada, ni los lugareños ni otros transeúntes podían ofrecerle nada más. Sin embargo, había ocurrido un extraño suceso que le había obligado a esperar un poco más antes de continuar su camino. Múltiples droides de combate escoltando a otro droide más avanzado que podría clasificarse como traductor o prototipo de droide basado en comunicaciones se acercaron a mí. Simplemente se le acercó y le propuso una asociación que involucraría los beneficios de la producción de droides mejorados, donde serían más inteligentes y tendrían un mayor grado de diseño de inteligencia artificial avanzada. Continuó explicando que su creador también quería hablar con él sobre otras cosas además de esta propuesta, creyendo que generarían enormes ingresos. Era sospechoso, pero al mismo tiempo el grado en el que el droide mensajero y los tipos combativos que lo rodeaban eran mucho mejores o más atentos y parecían procesar y aprender mejor que otros ejemplos a pesar de la clara falta de piezas de calidad. Sospechaba que bien podía ser una estafa muy bien hecha, pero solo el tiempo lo diría. Mientras esperaban aún más la llegada de la figura decorativa que crearía o ha creado algún tipo de nueva tecnología, el droide con sus marcas distintivas se dirigió a él en un saludo formal. Saludos, director ejecutivo de Sante, también conocida como Sienar Technologies, Narro Sienar. He venido nuevamente para informarles sobre cierta información importante que me ha transmitido mi maestro. El droide habló en el idioma básico intergaláctico estándar. Oh. Esperaba conocerlo personalmente, ¿no tiene tiempo? Narro, con sarcasmo y un poco de arrogancia, percibe esto como una posible estafa. Negativo. El maestro no tiene impedimentos para reunirse con usted, pero ha decidido que los tratos entre las partes se mantengan en el anonimato. Jeje. Es así. Bueno, sigue y cuéntame esta información importante. Aún desconfiado, habla en tono sarcástico. El droide aparentemente ignora el tono de Narro y cumple con su tarea. El maestro quiere informarle de un intento de asesinato contra la vida de su hijo. Ja. ¿De verdad vas por ese camino? ¿Una amenaza de algún tipo contra mi familia? ¿En serio? Puedo asegurarle que esto no es una broma y que el intento de acabar con la vida de su hijo será un fracaso porque, en lugar de eso, han implantado un dispositivo en su nave espacial. Fue colocado allí por Shi'Char liderado por su prelado, una orden religiosa politeísta fanática de los Shi'Charianos. El droide intenta explicar. Seguro que has oído hablar de ellos. Esta organización se ha dedicado a la fabricación de alta precisión. Con ese fin, fundaron la empresa Orchard Engineering. El droide ofrece más detalles. Ridículo. ¿Por qué me atacarían a mí, y mucho menos a mi hijo? Pregunta Narro, visiblemente nervioso, en tono exigente. Por lo que ha dicho el maestro, este sería el segundo atentado contra la vida de su hijo. Hace 9 años, Raid Sienar, su hijo, se infiltró en los Shi'Char y les robó información valiosa mientras se hacía pasar por un converso de la orden. Cuando quedó expuesto por lo que realmente era, los Shi'Char intentaron asesinarlo. ¿Por qué no he oído hablar de esto entonces? ¿Tu hijo no te informó de sus aventuras? El droide vocalizó respondiendo con una pregunta propia. Quedó perplejo por un momento, pensando que era una farsa, pero antes de que Narro pudiera hacer nada más, le entregaron y mostraron grabaciones del propio engaño de su hijo contra los Shi'Char. El maestro dijo que estarías más dispuesto a escuchar cuando te dieran toda la información. De pie, justo afuera de la lanzadera que utiliza para descender a Dantooine, el hombre conocido como Narro Sienar está sin palabras. En el área de atraque del Starliner, se había dejado entrar una pequeña nave para su inspección antes de que se estacionara correctamente. Esta nave que se dejó pasar era una enviada por los Shi'Char, enviada bajo la apariencia de otro socio comercial que venía a entregar algunos suministros y otra información relevante. En realidad, los Shi'Char y su líder religioso conocido como el Prelado habían querido reclamar su venganza contra Raid Sienar porque habían fracasado en su primer intento. El prelado había llegado a creer que Raid podría encontrarse en el mismo Starliner en el que viajaba su padre Narro. ¿Por qué? Porque ¿quién no intentaría proteger a su hijo y qué niño no acudiría a su padre en busca de ayuda para evitar el peligro, especialmente cuando se trata de sus vidas?
En el Starliner personal de Narro, el prelado había enviado a algunos de sus hombres a infiltrarse e implantar un dispositivo explosivo para asegurarse de que Wright muriera, infiltrándose y robando sus secretos tecnológicos. Narro y su hijo Wright formaban parte del rico y reservado clan Sienar, que tenía una historia en el diseño de naves espaciales que se remontaba a miles de años. Wright desde joven fue criado y tuvo una educación adinerada pero secreta, y cuando entró en la adolescencia asistió a la Universidad Técnica de Rigobian y la mente del joven rápidamente se volcó hacia la ingeniería, desarrollando una perspectiva que veía la vida como una serie de rompecabezas de ingeniería. Sienar aprendió con rapidez y tenía un deseo imperioso de estimulación intelectual. Se sintió inquieto dentro de los límites de la clase alta de su familia, buscando distinguirse y ser impredecible e innovador. En su adolescencia, se independizó para dejar su marca de manera independiente. Sienar reunió sus propios fondos personales y creó su propia empresa de exploración. Los jóvenes se lanzaron a las rutas estelares, trazaron nuevas rutas hiperespaciales y exploraron las regiones desconocidas para encontrar mundos habitables y explotables. Sienar se guardó para sí algunos de sus descubrimientos, como un agujero negro inexplorado que encontró, pues veía en ese conocimiento personal una posible ventaja futura. Otros los repartía y vendía, obteniendo una ganancia considerable y, a los 20 años, se había convertido en un rico independiente. Había amasado una fortuna personal sin la ayuda de su familia y era intocable para ella. Wright asumió una serie de identidades falsas y aceptó trabajar en empresas competidoras, pasando por la gerencia de la Corporación de Ingeniería Corelliana, el taller de armaduras Bactoid, la Corporación Income e incluso la Federación de Comercio. Allí, adquirió experiencia de primera mano trabajando encubierto, sin la distracción de su apellido, y aprendió varias técnicas de sus competidores. Por supuesto, más tarde se creó una identidad falsa para infiltrarse en Shipyard. Con sus estudios corporativos donde algunos dirían que el espionaje concluyó, Wright regresó a Sante Sienar donde su padre, Narro, creó un taller interno para que Wright lo dirigiera. Sienar Design System se especializaría en trabajos únicos, contratados personalmente para los ultra ricos, y su laboratorio de proyectos avanzados clandestino trabajaba en diseños experimentales y de vanguardia con una especialidad en tecnología de propulsión iónica. Los Shipyard habían asumido y predicho correctamente la ubicación de Wright, a bordo del yate familiar con su padre para un crucero de placer. Habían pasado algunas horas y Narro había regresado al Starliner visiblemente molesto y ligeramente pálido. Este viaje debía ser un crucero placentero, pero tuvo que arruinarse cuando emprendió un viaje a ese planeta remoto. Nadie quería cuestionar por qué se había enfadado, pues temían perder sus empleos, al igual que sus familiares más cercanos, que tampoco querían cuestionarlo, especialmente porque este viaje estaba destinado a ser disfrutado. Narro podría enfadarse aún más de lo que estaba y la mayoría no quería que eso sucediera. Es un hombre estricto, y este fue uno de los aspectos que llevó a su hijo a hacer cosas a sus espaldas, como el espionaje, lo que muy pronto pondría en problemas al propio Narro y a su hijo Wright. Padre, bienvenido de nuevo, ¿cómo estuvo tu pequeña escapada a ese planeta atrasado? Wright, que actualmente tiene 22 años, se acercó a su padre y desestimó su actual estado emocional. A pesar de su experiencia como espionaje y su gran intelecto, Wright había cometido errores en su infiltración en los Shipyard. Lo que Wright no sabía era que alguien había logrado capturar lo que había hecho con perfecta claridad a través de un dispositivo de grabación que había sido colocado en el Instituto Shipyard. El encargado de hacer esto fue el misterioso maestro de aquel droide que se había acercado a él ese mismo día. Narro no estaba contento con su hijo, ya que le había ayudado a reinsertarse en su empresa y le había dado un departamento propio. Al menos era capaz de crear nuevos avances en su función principal como empresa de construcción naval. Sin embargo, si su hijo hubiera cometido errores, podría haber sido castigado por el clan porque su empresa era una subsidiaria de la empresa matriz Sante Corporation, dirigida por otra familia conocida como Sante. Si lo que dijo ese droide era correcto y la evidencia era inventada, podría significar el fin de su posición dentro de la compañía. Su título de director ejecutivo desapareció. El ceño fruncido de Narro aumentó cuanto más se acercaba a su hijo y empeoró aún más cuando el joven le habló con una sonrisa inofensiva. ¿Qué te pasa, padre? ¿Te ha pasado algo malo? Por supuesto, Wright no sabe por qué está molesto su padre ni con quién está molesto en concreto. Cállate, muchacho.
Has hecho algo a mis espaldas que no puedo ignorar. Narro no sabía cómo tomarse la amenaza de muerte. ¿Era en serio una especie de broma de mal gusto? Si era verdad, él, su familia y sus subordinados que lo ayudaban en su viaje de placer estaban en peligro. Es cierto que forma parte de un clan rico y reservado que a veces se considera superior al público, pero siempre ha tenido un punto débil. Diablos, incluso ayudó a sus competidores, la Corporación de Ingeniería Corelliana, y ayudó a la corporación a diseñar el exitoso carguero ligero IT-1300. Sin querer o no, les había ayudado a idear algo que podría haberle beneficiado a él si hubiera robado algunos de sus planos de diseño. Siendo el mejor hombre que era, no recurrió a eso, sino a su hijo. Su único hijo hizo algo que él nunca haría, a pesar de que el mundo corporativo se basa en la corrupción de los altos mandos y líderes adinerados. La mayoría de las veces, pasan cosas como esta. No estaba de acuerdo con sus métodos. Así es como he criado a mi hijo. A pesar de su preocupación interior, se preocupó por su hijo, como cualquier padre, y creía haberlo criado correctamente, pero parece que se equivocó en esa suposición. Al ver el rostro y los rasgos jóvenes de su hijo, pudo ver a su esposa dentro de él, dentro de sus ojos. Por la seguridad de su hijo haría cualquier cosa y parece que lo han pillado con los pantalones bajados. Sin saber cómo afrontar la situación que se le presentaba, solo podía proceder con cautela. Muchacho, llama la atención de la tripulación e infórmales de una posible bomba implantada en el Starliner, ordena Narro a su hijo. ¿Bomba? Pregunta Wright. Sí, es posible que haya un dispositivo explosivo en algún lugar de esta nave. Quiero evacuar no solo a mí y a ti, sino también, si es posible, a la tripulación, pero es poco probable que eso suceda. Por eso quiero que tomes la nave más pequeña y escapes hacia el planeta. Padre, ¿no hablarás en serio? ¿Una bomba, con nuestro nivel de seguridad? Wright está tan seguro de la seguridad que tienen y de que los mercenarios asignados a Shichar no podrán rastrearlo hasta aquí, que no se preocupa por otro intento de asesinato. Es una orden. Sube a una nave más pequeña y vete mientras intento ayudar en la búsqueda del artefacto explosivo, le grita Narro a su hijo casi sin miramientos. En caso de que haya un dispositivo implantado aquí y no lo pueda encontrar a tiempo, quiero que sepas que te amo. Ahora vete. Continúa Narro después de calmarse. Wright, confundido y ligeramente preocupado por el tono de su padre, decide escuchar y se escolta fuera del área del baño sin que nadie más escuche ni oiga lo que había sucedido entre los dos. Ahora tengo que averiguar si lo que dijo ese maestro de los droides era cierto. Supongo que lo averiguaré de todas formas. Lo que Narro no sabe es que los mercenarios ya han abordado su barco, pero aún no han colocado el artefacto explosivo. Los mercenarios que se habían infiltrado con éxito en el Starliner de Narro ahora intentaban moverse silenciosamente por los diversos acueductos y ventilaciones de la nave. Eran una banda con precios bastante elevados y, por ello, tenían un nivel de calidad muy alto. Este encargo en particular que les había llegado les había supuesto una ganancia muy alta, pero, como todo lo demás en la galaxia, también había conllevado un alto nivel de riesgo. No es diferente a una apuesta, y si tenían éxito se volverían ricos. Se escuchó un pequeño ruido en el pequeño y estrecho espacio. Uno de los mercenarios había hecho un ruido accidentalmente. SHHH, cállate, no arruines esto para el resto de nosotros, si quieres que te atrapen ve y hazlo, pero no pongas a prueba mi paciencia. El oficial al mando en las filas reprendió silenciosamente a un miembro a través del dispositivo de comunicación. Sí señor, lo siento, se dio una respuesta breve, también hablada en voz baja. El inicio de la misión iba bastante bien, aunque el nivel de presión y peligro era en realidad demasiado alto, pero lo que se podía esperar de la tripulación del Starliner, relajada por la naturaleza del crucero, era que fuera demasiado pausado. Por supuesto, se mantenía un cierto nivel de seguridad para asegurarse de que nada pudiera causar problemas al propietario o a su hijo. Por lo general, la mayoría de los problemas de un nivel inferior nunca llegarían a su nivel porque se consideraría incompetencia si no fueran capaces de solucionar el problema ellos mismos sin que interviniera alguien de un nivel superior. Sin embargo, no serán muchas situaciones en las que algo así suceda. Hace unas horas, los mercenarios se lo estaban pasando en grande y, estimulados por la idea de tener un cliente que pagaba tan bien, su nivel de habilidad bajó un poco. Esto no habría sido un problema si todo hubiera ido según lo previsto, pero muy recientemente se incrementaron las medidas de seguridad.
El personal de la nave estaba frenético y había comenzado una búsqueda a gran escala por todas partes, empezando por el muelle de atraque donde se había colocado su propia nave de escape. Esto aumentó la dificultad de la misión, ya que la ruta de escape no estaba completamente bloqueada, pero estaba fuertemente vigilada. El personal que se encontraba en una búsqueda desesperada también había sido perjudicial para su causa. Varios droides también patrullaban múltiples áreas de la nave, pero lo más importante eran los motores, donde estaba lo importante y su objetivo previsto. Si el dispositivo explosivo que habían traído a bordo hubiera sido colocado en las áreas designadas para los motores, se produciría una explosión lo suficientemente grande como para destruir el barco. Después de registrarse con su equipo y trazar el camino para él y su tripulación, decidió que tendrían que abandonar esa zona pronto, especialmente porque había actividad que indicaba que los pasadizos en los que se escondían podrían ser revisados. Encendiendo brevemente su comunicador, dice: «Bien, tenemos que movernos y movernos rápido». Se le dieron órdenes breves y simples. «De acuerdo». «Ok». «Afirmativo». Se dieron varias respuestas. Se abrieron paso con habilidad y sigilo por los espacios oscuros y claustrofóbicos, serpenteando por los túneles. Lentamente pero con seguridad lograron llegar a una zona que ya había sido revisada y despejada por el personal de la nave. Esto se confirmó mediante el uso de tecnologías especializadas y la programación de un virus para piratear la base de datos de la nave y poder mapearla originalmente. Ahora se está utilizando para redirigirlos a zonas más seguras. Deberíamos estar a salvo por ahora. Lo que no sabían era que no estaban tan seguros como suponían, pero por ahora estaban a salvo. Por ahora. Una pequeña nave despega del crucero tipo Starliner sobre Dantooine rumbo al planeta. A gran velocidad, la nave aterriza rápidamente en una zona cubierta y oculta, lejos de los lugareños y de cualquiera que busque una nave de desembarco. La nave era similar a una cápsula de escape destinada a utilizarse únicamente en caso de emergencia y en su interior se encontraba un pasajero de cierta importancia. Wright Sienar, el joven inteligente y rico que era el siguiente en la línea de sucesión para dirigir la corporación de construcción naval conocida como Sante o Sienar Technologies. Wright Sienar es un hombre humano nacido en el planeta Coruscant, su mundo natal. Tiene una altura de 1,8 metros, cabello negro, ojos azules y una tez clara y pálida, y también es bastante tranquilo a pesar de tener solo 22 años. Nació en una familia adinerada y de larga trayectoria en los mundos del núcleo y creció como miembro de la aristocracia del núcleo, con todas las expectativas de lujo y cultura que conlleva ese origen. Era un joven muy competitivo, pero con el tiempo comenzó a concentrar sus esfuerzos solo en aquellas áreas para las que sabía que estaba capacitado, minimizando sus posibilidades de decepción. Desarrolló una mente muy curiosa que rápidamente se volcó hacia la ingeniería. Tenía un deseo constante de innovar y perfeccionar, y constantemente pensaba en nuevos diseños. Wright no seguía ningún código moral, sino que abordaba los problemas desapasionadamente. Consideraba que la emoción excesiva era una debilidad. Consideró todos los desafíos de la vida como problemas de ingeniería y trabajó para resolverlos en su propio beneficio. Su meta era el poder, la capacidad de hacer y construir como quisiera. Eso es lo que la mayoría de la gente desea, la verdadera libertad de hacer lo que uno quiere según los deseos de su corazón, pero su deseo puede muy bien corromperlo, y eso lo preocupa. Le preocupa volverse complaciente, carecer de la capacidad de cambiar y adaptarse a cualquier cosa, pero sus preocupaciones pueden ser simplemente excesivas. No se dejaba tentar por los lujos físicos, como la comida, la bebida o el sexo. Solo le atraían los de la mente. Wright también consideraba la amistad como una herramienta más. Prefería a los amigos a los que podía manipular y utilizar en su propio beneficio, en lugar de a los compañeros. De hecho, prefería su propia compañía y pasaba gran parte de su tiempo solo, rodeado únicamente de sistemas droides. Wright prefería una filosofía de diseño más elegante y aristocrática en la que los barcos se diseñaban para lograr el máximo rendimiento y belleza, superando los límites y entregando fuerza con precisión y delicadeza. También prefería los pedidos pequeños y personalizados en lugar de los barcos producidos en masa, y en su primera década en la empresa dedicó sus energías a ese ideal y abogó por él, quejándose de lo que percibía como un embrutecimiento de los ideales de diseño y, lo más importante, una falta de imaginación.
Sin embargo, no era del todo contrario a la producción en masa, sino que simplemente dejaba ese aspecto del negocio en manos de otros mientras innovaba y producía trabajos personalizados o, más específicamente, actualmente se lo dejaba a su padre. A menudo se inspiraba en los errores de otros e invertía fuertemente en los proyectos fallidos de los competidores, particularmente en proyectos que no tuvieron éxito debido a razones simples, para poder corregir cualquier falla de diseño y luego usar los proyectos fallidos para sus propios fines. A pesar de su naturaleza sin moral y sin preocupaciones por el mundo, sabía que mantener felices a sus subordinados era productivo para sus planes y su futuro. Especialmente cuando se trataba de su línea de trabajo, donde el espionaje era algo común. Se aseguró de que sus ingenieros estuvieran cómodos y felices y pagó bien a todos sus empleados. Eran solo los burócratas y contadores que trabajaban para él a quienes desdeñaba y no mimaba. Aunque los productos profesionales creados por él consistían principalmente en naves espaciales, sus habilidades personales de ingeniería eran versátiles y diseñó muchos productos, desde droides y sistemas de neutralización de droides hasta sistemas de seguridad y sillas, tanto para uso personal como corporativo. En general, podría considerarse una persona bastante normal, con una formación extraordinaria y un conjunto de habilidades que serían beneficiosas para cualquiera que lo contratara, pero también sería prudente mantenerlo atento debido a su disposición e historia. La pequeña nave que alberga a Wright finalmente aterriza en el remoto planeta de Antoine, en un terreno frondoso y despoblado de bosques. En ese momento, el planeta en el que se encontraba estaba en pleno ciclo nocturno y Wright podía ver las dos lunas con el sol poniente como telón de fondo. Un planeta terrestre en el sistema de Antoine del sector Rayo de la región norte de los nuevos territorios del borde exterior, ubicado cerca de los sistemas Sinsan y Angor. Antoine era el cuarto planeta en órbita alrededor de su estrella Dina, y estaba orbitado por dos lunas. La luna principal brillaba con un tono violeta claro, mientras que la menor tenía un tono verdoso. Lo que realmente era el principal punto de interés en este remoto planeta era su templo Jedi, que había sido abandonado muy recientemente y apenas se realizaban operaciones. A las afueras de la vista de la ciudad principal de Antoine, conocida simplemente como Ciudad Anto, Wright se había establecido. Sin estar seguro de cuál sería su próximo paso, reflexiona. Si quería escapar y salir de este planeta y dirigirse a los mundos centrales, posiblemente Coruscant, tendría que tomar las rutas del hiperespacio, pero no sabe si la amenaza del dispositivo explosivo era real o no. Todo podría ser falso y su padre se lo estaba tomando demasiado en serio. Sin embargo, al considerar sus opciones, recuerda la información básica de este sector, en particular las rutas hiperespaciales de Antoine. Dos rutas hiperespaciales pasaban cerca de Antoine. La larga y sinuosa ruta comercial Veraji y la más pequeña, la Flecha de Mito, una ruta atrasada desde Antoine hasta Jaimus que ofrecía un viaje más rápido. A pesar de estar cerca de ambas rutas, Antoine no era de fácil acceso. De las especies que vivían principalmente en Antoine, los humanos eran, incluso si no eran nativos, los únicos habitantes conocidos, sin ninguna otra especie inteligente originaria de este planeta ni ninguna otra que deseara establecerse aquí. Tal vez tenga que esperar los resultados de lo que mi padre me ha informado. Solo entonces sabré con certeza si los Shi'Ar han logrado localizar con precisión las coordenadas de donde estoy. Si esto es cierto, tal vez tenga que considerar la posibilidad de que alguien me traicione desde adentro. La mayoría de mis investigadores fueron seleccionados a través de un proceso oficial de selección basado en el mérito, pero eso no significa que el período de prueba sea infalible y es totalmente posible que uno de los miembros de mi división haya revelado la información. O lo más probable es que sea parte de Shi'Ar. Partiendo de esa línea de pensamiento, Wright decide al menos obtener una mejor idea de su entorno mientras permanece oculto para asegurarse de que no lo sigan. Así que hace gala de su asombroso intelecto y talento en lo que respecta a la mecánica y la programación y utiliza un pequeño droide que él mismo diseñó para ser utilizado en misiones de exploración. Muchos dirían que está adelantado a su tiempo, pero él cree que aún se podría mejorar, especialmente porque él no lo diseñó originalmente y actualmente estaba en su fase de prototipo, pero lo había modificado para que funcionara mejor. Obviamente, lo que quiere decir con no fue por su diseño es que no fue creado originalmente por él, de donde adquirió la mayoría de sus ideas al apoderarse de ellas a través de sus trabajos, por lo demás moralmente grises, a través del espionaje.
Se pone a trabajar y menos de 20 minutos después ha completado lo suficiente como para poder funcionar y permitirle ver el área a través de una función limitada. Lo que no sabía era que ese pequeño droide sería lo que necesitaba para que otro grupo se diera a conocer y le ofreciera un trato que no pudiera rechazar. Tatooine-san, en los últimos 2 meses no ha habido grandes cambios ni grandes avances. El negocio iba bien y su madre había empezado a aceptar su actitud y perspectiva maduras a pesar de su edad. Le dieron más libertades y su ejército de droides estaba progresando bien. Incluso si tuvieran pensamientos de ir en contra de nuestro acuerdo verbal, al final no importaría mucho ya que tenía control directo sobre todos sus droides y armamento actuales a través del uso de Mechuderu. El progreso ha sido lento en el frente del desarrollo de mis poderes y o habilidades de la fuerza. Parecería que Anakin necesitaría enfrentarse a uno o varios maestros y podría hacerlo recurriendo a los Jedi. De todos modos, parte de su plan es infiltrarse y tomar toda la información valiosa que pueda de los archivos Jedi en Coruscant, dentro de su templo sagrado. Con mis técnicas de fuerza creadas, había llegado a una meseta con mis habilidades basadas en la telepatía y no podía desarrollarlas más, y con las intrusiones mentales sospecho que tomará algo de tiempo, mucha gente y barreras mentales más difíciles de romper o atravesar. Mechuderu también ha comenzado a detenerse lentamente. Lamentablemente, parece que sin una guía adecuada no podría llegar muy lejos. A pesar del suministro aparentemente ilimitado de basura espacial, podría reunir en una especie de ejército permanente al droide que tiene actualmente, o la calidad de las piezas para sus droides es bastante baja y antigua según los estándares galácticos. El depósito de chatarra de Watto era realmente un depósito de chatarra. Reutilizar droides médicos y de comunicación para convertirlos en droides de combate fue una tarea difícil, al menos al principio. Fue mejorando con el tiempo, ya que su habilidad con el Mechuderu aumentó en combinación con su talento en mecánica heredado del Anakin original. Otro factor a tomar en cuenta era el bienestar de mi madre, cómo estaba y qué estaba haciendo, y por ahora ella estaba y está contenta con lo que tiene ahora, dejándome a mí la mayoría de las decisiones. Así es, Shmi Skywalker, su madre, ha dejado la mayoría de las decisiones importantes en sus manos. No lo cambiaría por nada, ya que le da todas las libertades que necesita con ella como su sustituto hasta que tenga la edad suficiente para tomar el control legítimo del negocio. Hablando sobre el desarrollo del negocio, Anakin se enteró de algunas cosas interesantes. Un mensaje que contenía una grabación holográfica que le envió su equipo de droides instalado en Dantooine. Quería atraer a los Ienar antes que Sidious y sabe que el Lord Sig no ha conseguido acceder a ellos ni los ha persuadido todavía y que lo haría en algún momento durante las guerras de los clones. Si pudieran hacerse suyos, no solo paralizaría a Sidious y cualquier maquinación que tenga para el futuro, sino que también me beneficiaría enormemente. Ya sea como algún tipo de apoyo financiero o de otra manera a través de algún chantaje y seducción persuasiva, no del tipo sexual ya que Raitz Ienar no se deja influenciar por eso, me refiero a la influencia del poder. Ganaría un aliado que me ayudaría a desarrollar mi tecnología. La razón por la que no conocí ni a Raid ni a Narro fue porque soy un niño y no tengo ningún tipo de respaldo, lo que significa que hay pocas posibilidades de que me tomen en serio o me vean como algún tipo de amenaza para ellos. De esta manera, a través del proxy droide puedo transmitir mi mensaje y al mismo tiempo mantener mi anonimato. Lo que había conseguido a fuerza de salvar su vida no era algo insignificante, sino que sería de gran ayuda para mi causa. Mi causa es la libertad de los esclavos en mi planeta natal, Tatooine. Por supuesto, tengo más razones que esta, pero también me desagrada la idea de la esclavitud y no sería bueno para mi carácter y mi psique si simplemente la ignorara. Derrocar al poder gobernante llevará algún tiempo, y lo más probable es que no suceda hasta que las guerras de clones estén en curso. Gracias al anonimato de Anakin, evita muchos de los problemas que la mayoría atravesaría al intentar ejecutar algún trato turbio, ya que el factor intimidación es clave y si los droides altamente modificados a pesar de su edad no funcionaran, tendría que encontrar otra ruta para explorar. A través del dúo padre-hijo Sienar sería más fácil y mucho más posible registrar el negocio, que actualmente es de su propia propiedad, para que sea legítimo. Había otra tarea que valdría la pena investigar, pero por ahora podía dejarla en suspenso. El potencial que se esconde tras la magia del lado oscuro de los Zabrak datomirianos en Datomir. Datomir, apodado el planeta del rencor, es un planeta remoto, neutral y oscuro en el sector Kelly y el hogar de las Hermanas de la Noche, los Hermanos de la Noche, el clan de los buceadores de coral azul, la montaña cantante y el peñasco aullante.
El planeta, bañado en luz roja sangre por su estrella central, tenía numerosos continentes invadidos por vegetación, bosques y pantanos. El lado oscuro de la fuerza tenía una presencia inmensamente fuerte en Datomir, lo que permitió el desarrollo de muchos portadores de la fuerza malignos nativos del planeta. Las Hermanas de la Noche, también conocidas como las Brujas de Datomir, vivían en los pantanos y ejercían magia alimentada por el propio poder de Datomir. Datomir también era el hogar de los Hermanos de la Noche, los Zabraks que eran gobernados por las Hermanas de la Noche. También era el mundo natal de la especie semiconsciente Rancor. Datomir era un mundo remoto y poco atractivo, aunque templado y verde, con una atmósfera confortable a pesar de su desafiante ecosistema y sus peligrosos depredadores. Su terreno, bañado permanentemente por una niebla roja, era de contrastes, desde los pantanos turbios en los que vivían las Hermanas de la Noche hasta las rocas duras y estériles donde vivían los Hermanos de la Noche. Los habitantes naturales de Datomir estaban bien adaptados a las duras condiciones del planeta y algunos, como los Rancor, eran famosos por su habilidad combativa. Otras criaturas nativas incluían arañas Banebark, arácnidos grandes y agresivos que escupían ácido corrosivo, y Nidax, depredadores bípedos con brazos poderosos que les permitían atravesar el paisaje fácilmente. Sin embargo, entre las criaturas más distintivas nativas de Datomir estaba el quirodáctilo, una criatura gigantesca parecida a un murciélago que usaba sus enormes alas para volar a alturas vertiginosas y lanzarse sobre presas desprevenidas. En Datomir también había vida acuática, como el pez burra. Las familias de pescadores del planeta Batuo cocinaban y cultivaban el pez burra para su consumo. Otra criatura acuática, el durmiente, era un antiguo molusco con dos grandes ojos color lavanda, un cuerpo cubierto de caparazón, antenas y 4 apéndices, y vivía en las profundidades de las turbias aguas azules de la guarida de las Hermanas de la Noche. La durmiente era muy importante en la tradición de las Hermanas de la Noche ya que tenía un ingrediente vital en el agua de la vida. Datomir. 2 años después de liberarse, Anakin se había subido a una de sus muchas naves adquiridas y se había llevado consigo algunos droides, pero los había dejado atrás. Con anterioridad, también había enviado a muchos otros droides para que llegaran al planeta antes que él, para que su llegada fuera más sencilla. He asumido un riesgo calculado al venir a Datomir, con sus numerosos peligros y la fuerte influencia del lado oscuro en este planeta. Uno de los principales riesgos era la posibilidad de que Sidious viniera aquí incluso después de haber tomado todo lo que quería del planeta. Aunque dudo que eso ocurra. Antes de la batalla de Naboo, el Lord Darth Sidious fue a Datomir, que en ese momento estaba planeando su ascenso a la supremacía galáctica, y luego intercambió secretos del lado oscuro de la fuerza con la líder de las Hermanas de la Noche, Madre Talzin. Tomó al hijo de Talzin, el hermano de la Noche Maul, como su aprendiz. La relevancia de Talzin aquí es que ella es la chamán actual y la madre del clan de las Hermanas de la Noche. Un aquelarre de brujas sensibles a la fuerza que usaban magia para manipular la naturaleza que las rodeaba y gobernar a sus homólogos masculinos, los Hermanos de la Noche. La experiencia de Talzin en magia fue lo suficientemente significativa como para atraer la atención del Señor Oscuro de los Sith, Darth Sidious, quien cuando llegó a Datomir aparentemente quería intercambiar enseñanzas de la fuerza del lado oscuro con Talzin y tomarla como su propia aprendiz Sith. Su relación llevó a Sidious a proclamar que haría de Talzin su aprendiz Sith y su mano derecha, pero al final no lo hizo. En cambio, el Señor Oscuro percibió el potencial del joven Maul y lo secuestró de Talzin, alejándolo de sus parientes y de su herencia en Datomir. Años más tarde, Maul sería dado por muerto en la batalla de Naboo tras sufrir heridas mortales, pero su fuerza en el lado oscuro le permitió permanecer apenas con vida. En el canon ella estaría al tanto de la increíble supervivencia de Maul, no pudo rescatarlo y por eso permaneció en Datomir para planear su venganza contra Sidious y sus Sith, siendo su objetivo final la dominación galáctica. Podría usar estos hechos a mi favor y los muchos otros factores para persuadirla de que hiciera el ritual especial Datomir Zabrak que me permite convertirme en miembro de las Hermanas Oscuras o de los Hermanos Oscuros. Al mismo tiempo me doy cuenta de la dificultad de tratar de convencerla debido a las múltiples traiciones que ha vivido. Uno de los métodos para asegurarme de que todo esté bajo mi control es aprovechar mi posición para poder dominarlos. El ejército de droides que he estado acumulando ha crecido significativamente con el control de CNR Technologies.
Las principales lealtades de la madre Talcin estaban con las hermanas de la noche y con su hijo Maul, y sus objetivos principales eran vengarse de Darth Sidious y, finalmente, gobernar la galaxia junto a su hijo. Al servicio de estos objetivos más grandiosos, ella era engañosa y manipuladora, capaz de controlar varias facciones diferentes como un titiritero para lograr sus objetivos, todo mientras mantenía una fachada de lealtad hacia sus diversos subordinados que no eran conscientes de sus verdaderas intenciones. Siendo una poderosa sensible a la fuerza por derecho propio y habiendo profundizado en el lado oscuro, no fue suficiente y finalmente fue superada y derrotada por Sidious. Poseía una mente astuta y táctica y fue capaz de enfrentarse cara a cara con el Lord Sith por un tiempo, prediciendo con precisión sus movimientos y ajustando sus propias estrategias en consecuencia. A pesar de que este grupo utiliza predominantemente el lado oscuro, las hermanas oscuras y los hermanos oscuros no se consideran parte de los Sith a pesar de las similitudes en poderes y enseñanzas. Tienen su propia cultura y antecedentes que influyen en lo que es importante y lo que no para ellos. Como líder de sus hermanas de la noche, Talcin les enseñó a no ser leales a nadie, excepto entre ellas, y a centrarse únicamente en ellas mismas y en sus hermanas. Como líder y chamán, las hermanas de la noche obedecían sus órdenes sin cuestionarlas, al igual que sus otros seguidores, como el culto Frankaul. Si bien se preocupaba por las hermanas de la noche, el mayor apego de Talcin era hacia su amado hijo, Maul, lo que iba en contra de su cultura que veía a los hombres como herramientas prescindibles para la reproducción. Después de perder a Maul ante su ex compañero Darth Sidious, Talcin deseaba rescatarlo. Otro hecho que podría usarse para manipularla, ya que cuando comienza la trama original de la historia, yo podría haber contribuido a salvar a Maul de que Obi-Wan corte su cuerpo en dos. El respeto de Talcin por los hermanos de la noche distintos de Maul parecía más acorde con las tendencias matriarcales de las hermanas de la noche. A pesar de esto, los hombres bajo su mando respetaban su liderazgo y mostraban preocupación por su bienestar, y se les confiaba la protección del corazón de su poder en la aldea de los hermanos de la noche. El aspecto más importante de su importancia era su conocimiento de la fuerza en general, el conocimiento en los rituales especiales utilizando magia Sith y su posición como líder de su pueblo. Convencerla de que se una a mí será difícil, ya que tiene sus propias ambiciones, entre ellas la de tener un hijo favorito. De todos modos, la razón y el objetivo principal de estar en un planeta tan peligroso es aprovecharme de los rituales y la magia del lado oscuro. Talcin, una mujer datomiriana de piel blanca y ojos plateados, medía 2,23 metros de altura. Dado que la altura media de los datomarianos varía mucho, no es extraño ver a una tan alta. Aún así, entre sus parejas y varios subordinados no muchos alcanzarían su altura tanto dentro de las hembras y machos de su especie como de aquellas hermanas oscuras y hermanos oscuros mejorados por el ritual. ¿Qué está pasando afuera?, pensó la chamán mientras escuchaba algunos ruidos provenientes del exterior de su vivienda. En el planeta Datomir, en un lugar específico dentro de una estructura similar a una cueva, se encontraba lo que se conoce como la Fortaleza de las Hermanas de la Noche. La Fortaleza de las Hermanas de la Noche es el asentamiento en el que las Hermanas de la Noche, lideradas por Talcin, tienen su hogar. Ocultas de la mayoría de los visitantes y habitantes, las cuevas brindan calidez y lugares apropiados para vivir, con edificios construidos sobre grandes pilares que se extienden hacia arriba y sostienen el techo de la cueva. Varios caminos de piedra construidos en espiral rodean y cruzan el lago en el fondo de la cueva. En ese momento se estaba produciendo una conmoción en el interior y los residentes estaban inquietos por el pequeño ejército de droides que se acercaba justo fuera de la periferia del campamento. La mayoría de las hermanas de la noche que se encuentran aquí son guerreras y se han alojado aquí desde su nacimiento y en el futuro previsible también. Lo que se pudo documentar fue la falta de varones en el interior, lo que apunta a que este asentamiento era un matriarcado. Mientras los droides instalados afuera, las hermanas de la noche están confundidas, ligeramente angustiadas y en pánico por la situación, pero siempre siendo combatientes semi-entrenados, rápidamente se arman listos para el combate. Los que viven en Datomir saben que deben mantenerse alejados de las hermanas de la noche y la mayoría de los residentes y visitantes frecuentes del planeta intentan no asociarse con ellas. Al salir, Talcin evalúa la situación mientras sus acompañantes personales están afuera, listos para informar lo que está sucediendo. Algunos pueden estar confundidos sobre por qué nadie acaba de entrar a su casa, pero sin su permiso, uno simplemente no puede entrar sin su permiso y uno debe esperar hasta que termine con lo que esté haciendo.
La mayor parte del tiempo usaría su conexión antinatural con la fuerza, a través de sus magias y un orbe de cristal encantado especial que le permite mirar hacia el futuro, pero no previó esta invasión entrante. Madre chamán, parece que hay intrusos en nuestro hogar sagrado. No hay otros seres a la vista, salvo múltiples construcciones de metal, responde una de las muchas hermanas. Algo dentro de la fuerza le decía que este intruso no era tan simple como parecía, pero emplear carne de cañón en lugar de uno mismo en riesgo en el campo de batalla es un movimiento muy inteligente contra múltiples individuos sensibles a la fuerza semientrenados. Despliégate cuando yo te ordene, me presentaré ante esta amenaza y veré por qué han venido aquí. El planeta y la fuerza me están advirtiendo de algo y es inquietante. Talcin habla y envía múltiples órdenes a todas sus filas mientras se asegura de que estaría a salvo porque aún no ha cumplido su ambición. A tus órdenes, madre chamán, hablaron al unísono las varias mujeres datomirianas armadas que la rodeaban. Acercándose lentamente mientras al mismo tiempo intenta proactivamente sentir el resultado de la situación y estar atenta a cualquier cosa que se parezca a una presencia dentro de la fuerza, ya sea una con la que esté familiarizada o no, habla buscando una respuesta. Intrusos, habéis entrado en nuestro hogar sagrado. Exijo que os deis a conocer. Amplificó su voz a través de la fuerza para hacerse entender. Exijo que te des a conocer. A cierta distancia de los edificios principales de la fortaleza Dark Sisters se encuentra el joven humano conocido como Anakin. No esperaba tal recibimiento, o quizás sí, pensó Anakin mientras era rodeado en formación por varios droides de combate modificados que estaban preparados para defender a su amo. Preparándose para responder, Anakin en lugar de amplificar su voz a través de la voz no tiene la técnica adecuada ni el entrenamiento para poder realizar tal truco, utiliza un dispositivo en su lugar no solo para enmascarar ligeramente su voz sino también para asegurarse de que lo escuchen. Mi nombre es Anakin Skywalker, un niño humano que ha venido en busca del infame poder otorgado por los rituales especiales de su gente. Su voz resuena por todas partes y hace eco dentro de la cueva. Anakin Skywalker. Un niño humano ha venido a buscarnos para obtener nuestro poder. Usar nuestros rituales tradicionales para sí mismo suena como un truco de los Sith. Talcin habla, pero no puede evitar responder con algo de veneno en su tono, expresando algunos de sus pensamientos. Estoy al tanto de tu actitud hostil hacia Lord Sith conocido como Darth Sidious. También deseo hablar sobre una venganza que me gustaría tomar contra los Sith y me gustaría destruirlos. Anakin sigue hablando y usa algunas tácticas básicas de alineamiento en su discurso para que las hermanas oscuras en su conjunto lo consideren un aliado. Aunque sea solo temporal. Oh. ¿Y qué puedes hacer para ayudarme? ¿Mi clan y la gente que lideró? ¿Venganza por qué? Talcin no cae en la tentación mientras mantiene que no le preocupa el secuestro de su hijo. Solo pido que hablemos en términos pacíficos, ya que mi principal objetivo al venir aquí es participar en el ritual que he escuchado que comenzará pronto. Anakin responde dejando el tema anterior de la venganza sabiendo que Talcin no hablaría de eso abiertamente. Ya había venido aquí antes y había perdido la fe en personas de ideas afines que no fueran de mi pueblo. Dime por qué no deberíamos entrar en combate ahora mismo. Por supuesto, esto no es más que un engaño, especialmente porque la fuerza le está advirtiendo que no entre en combate. Esa sensación siniestra es algo en lo que confiaría dada la naturaleza de sus poderes. Quiero ganar poder, pero también estoy dispuesto a ofrecer algunas cosas a cambio. También diré que me dejaré a tu merced sin protección si eso apacigua tu intención de luchar, pero ten en cuenta que si no puedo regresar sano y salvo, será a un costo para ti. Pasa un minuto, pero finalmente confiando en sus poderes, Talcin decide aceptar y aprovechar esta oportunidad para ver lo que el niño humano tiene para ofrecer mientras al mismo tiempo ordena a sus miembros que tomen algunas precauciones. No puede ser que esté pasando algo similar a lo que pasó con Sidious. Está bien, tus condiciones son aceptables. Uno podría pensar que entregarme y ponerme en peligro potencial es peligroso, pero puede ser la única forma posible de aliviar las preocupaciones de las hermanas oscuras. Las propias Dark Sisters están más alineadas con el lado oscuro de la fuerza, y sería mejor asegurarse de que mis intenciones sean conocidas desde el principio, de lo contrario, habrá desconfianza, y la desconfianza las llevará a ser cautelosas. También existe su propia cultura que juega en mi contra en este momento. Su aversión por cualquier macho de su especie se extiende incluso más allá de su especie y a otras.
Su cultura se basa en una matriarca, y la matriarca actual es Talcin, a quien se considera su líder espiritual, también conocida culturalmente como su chamán, y actúa como líder general, además de ser conocida como la madre. A pesar de su idea de que los hombres deben ser utilizados como ganado reproductor, debería ser capaz de reformarlos con el tiempo suficiente y transformarlos en subordinados razonables. Por ahora serían aliados aceptables hasta que comience a convertirlos en mi propio ejército de soldados sensibles a la fuerza. Talcin camina frente a Anakin con otras mujeres datomirianas flanqueando a Anakin a cada lado y algunas más detrás. Vaya escolta, ¿les da tanto miedo un niño? No debería ser tan imponente, pero posiblemente podría ser una multitud de cosas, considerando que se supone que Talcin es una especie de psíquica que puede ver el futuro. Anakin decide hablar y empieza a ver si pueden hablar con él antes de comenzar cualquier negociación. Qué lindo lugar en el que vivís, chicas. Se da silencio como respuesta ya que nadie quiere hablar con el forastero. Al entrar al edificio, Anakin puede ver algunas adiciones que antes no podía ver desde la distancia. La estructura y la gente. Las Hermanas de la Noche, también conocidas como las Brujas de Datomir o Hijas de Datomir, eran un clan y una orden de mujeres que ejercían la magia. Estas usuarias del lado oscuro podían realizar su magia arcana aprovechando el licor mágico que fluía de las profundidades de su planeta. Por lo que recuerdo de la historia, las Hermanas Oscuras llegaron a ser, según una historia comúnmente contada, las primeras Hermanas de la Noche fueron entrenadas en los caminos de la fuerza por Alia, una Jedi a quien el Consejo Jedi había enviado al exilio en el misterioso planeta Datomir. Sin embargo, el Consejo Jedi no tenía registros de una exiliada llamada Alia, y las propias Hermanas de la Noche tenían otras historias contradictorias sobre sus orígenes. Incluso si ella no fue la fundadora de las Hermanas, Alia también escribió el libro de la ley que enseñaba a las Hermanas a odiar a los Jedi. La aversión por los Sith solo se desarrolló muy recientemente debido a Sidious. Cuando los Thromprak, una especie de serpientes inteligentes de 6 brazos, llegaron a Datomir y explotaron los recursos naturales del planeta, las Hermanas de la Noche se opusieron a esta invasión tecnológica y formaron una alianza simbiótica con los Rancors para expulsar a los colonizadores. Los montaron en combate y lograron expulsarlos del suelo de Datomir. Sabiendo que los extraterrestres tecnológicamente avanzados representaban una amenaza para el aquelarre, las Hermanas de la Noche modernizaron algunas de sus armas, como sus arcos de energía. Por eso, hoy en día, aunque las Hermanas de la Noche actuales no están a la altura del resto de la galaxia, tienen restos de sus propios avances en lo que respecta a su cultura. Esto se puede ver en su armamento, en general en su ropa y armaduras también. Escuché por casualidad algunas historias que circulaban, leyendas para ser más específico sobre las hazañas que supuestamente lograron diferentes miembros de las Hermanas de la Noche. La mayoría de las historias se las contaban a algunos niños, por supuesto, en su mayoría mujeres, y las historias se basaban en otros miembros femeninos. Según la leyenda, la Hermana de la Noche Zeldin fue tras el Sigdar Kaldot, después de que robara una cápsula funeraria de Datomir. Zeldin intentó manipular a Kaldot para que causara su propia muerte como venganza, pero Kaldot estaba al tanto de la presencia de Zeldin y aprovechó su conexión antes de atrapar su conciencia dentro de su mente. Uno de los armamentos de las Hermanas de la Noche, aunque un arma usada más comúnmente por los Jedi, las Hermanas de la Noche habían adoptado los látigos de luz en la era de la Alta República. Otra debilidad de los clanes era su excesiva dependencia de las habilidades de los planetas, ya que obtenían sus poderes de ellos, al menos eso era principalmente durante el auge de la República Galáctica en ese momento. Dado que su poder era más potente en su planeta natal, las Hermanas de la Noche rara vez se aventuraban fuera del mundo. Sin embargo, esto cambió cuando una hermana llamada Talcin se convirtió en la madre del clan. Así es, la misma Talcin que me está guiando ahora a un lugar del que no estoy segura. Muy pronto, dentro de unos años, Talcin convertiría a las Hermanas de la Noche en un grupo de mercenarios para los ciudadanos ricos de la galaxia, y esto sucedería durante las guerras de los clones. Otro caso o evento semi-importante fue cuando el clan se vio obligado a entregar a la joven Asajj Ventress al criminal Sinitayn Alsted como seguro de protección, pero parecería que, así como un miembro podía ser robado de ellos, también podían robar a otros para compensar sus pérdidas. Un par de años antes de las guerras clon, Talcin le dijo a la bruja Falta que no pertenecía al clan que entregara a su hija, Gencia.
Después de que Falta se negara, Jenna se frustró lentamente con las enseñanzas de su madre y un día se fue para unirse a las Hermanas de la Noche con la esperanza de recibir una enseñanza diferente. Como se puede ver, su cultura ha sido influenciada desde el principio por la persona que supuestamente creó a las Hermanas de la Noche, hasta los continuos conflictos que reforzaron su desarrollo cultural. Esto fue, habló Talcin sacándome de mis pensamientos. Por supuesto, respondí, ya que estábamos en una sala que no se diferenciaba mucho de una mesa de negociaciones. Parece que les gustaría hablar un poco más primero. Por favor, niña, toma asiento. Gracias, has sido muy servicial. Los buenos modales deben contar para algo, no quiero rebajar mi posición ante sus ojos, pero tampoco debo hablar como si fuera alguien superior. Bien, ahora cuéntamelo otra vez para que sepa por qué estás aquí. Bueno, yo también estaría confundido si un niño iniciara una pequeña guerra fría. Anakin comienza a hablar. Voy a proporcionarles droides, ya sea que los usen para protocolos, combate o por razones educativas. No necesitamos droides, dice Talcin. Dudo que estos droides puedan usarse para mejorar la calidad de vida de ustedes, pero tengo más cosas que ofrecer. ¿Cómo qué? Pregunta Talcin curiosa. Soy consciente de que aquí, en este planeta remoto, por poderosos que sean, carecen de los avances tecnológicos necesarios para ayudar a su propio desarrollo. La falta de una economía adecuada se debe a la falta de población. Talcin reflexiona sobre sus palabras y asiente. Es verdad. Así que deseo intercambiar naves con ustedes. Naves espaciales capaces de transportarlos a ustedes y a su gente por toda la galaxia junto con droides, continúa Anakin. A cambio, me gustaría participar en el ritual que ustedes tienen, pero antes de eso, que me informen sobre lo que podría suceder. Las ventajas y posibles desventajas que podría obtener. Anakin piensa. Tengo una idea general, pero es mejor preguntar directamente a la fuente. Me gustan tus condiciones, pero recibes muy poco en comparación con lo que ganamos nosotros. También deseo utilizar Datomir como planeta para albergar a mi ejército de droides. Después de pensarlo un poco, Talcin llega a una decisión. Estoy de acuerdo. Después de una larga discusión, finalmente logré cumplir con mi objetivo principal de venir aquí. Lograr que al menos llegaran a un acuerdo conmigo para que me permitieran realizar su ritual. Inmediatamente después de que se llevó a cabo esa reunión, me sacaron del edificio y me echaron a toda prisa. Supongo que no quieren que les quite demasiado tiempo. También me informaron de cuándo se llevará a cabo el ritual, así que supongo que eso es todo y me han dicho que puedo quedarme dentro, pero debo permitir que me vigilen durante toda mi estancia. Además de cuándo se llevaría a cabo el ritual y el lugar, también se incluía información sobre lo que sucedería en general y las consecuencias si no lograba completarlo o no llegaba al final. Por supuesto, también estaban los beneficios previstos de participar en el ritual. La muerte es lo peor que podría pasar, y considerando que la población ha experimentado un aumento masivo a pesar de los muchos años que han pasado desde la creación del asentamiento, uno podría suponer que la mayor parte de esto se puede atribuir al ritual. Al final, solo los más fuertes sobreviven, ya sea en el ritual, lo cual es bastante desafortunado, dado que la mayoría de las especies no sobreviven solo por pura fuerza. Suerte, mutaciones y adaptaciones a diferentes entornos. Por lo que tengo entendido, el ritual lo lleva a cabo el líder espiritual, su chamán, y los participantes son los más jóvenes, preferiblemente menores de 5 años, ya que si el ritual se realiza más tarde en la vida no hay beneficios que se obtengan más allá de que se trata de una especie de ceremonia. Este lujo solo se concedería a las mujeres también. La mayoría de las prácticas de las Hermanas de la Noche están registradas en el Libro de la Ley, un tomo de enseñanzas morales y éticas conservado y modificado por cada clan basado en un original creado por Alia para sus hijas. Luego hubo otra forma de magia practicada que se originó en Hetzerion, llamada magia de las sombras, era la procedencia de las Hermanas de la Noche y no requería cánticos ni otros rituales primitivos. Una vez completado el ritual, se utilizaría para mejorar las características de uno, aumentando la capacidad corporal en áreas como fuerza, velocidad, reacción y otras cosas que darían como resultado el aumento de su altura, el rápido desarrollo de sus cuerpos y el crecimiento de la prominencia en características como cabello, cuernos y físicos más grandes y altos. Talcin hizo esto específicamente en Savage Opress en algún momento del futuro, pero la desventaja del ritual fue que aumentó su sensibilidad y se volvió mucho más influenciable por el lado oscuro de la fuerza.
Otres se transformó especialmente y se convirtió en un avatar de la ira primaria. Esto es exactamente lo que estaba buscando. ¿Por qué? Porque quiero experimentar un crecimiento a un ritmo acelerado porque no me gusta volver a ser un niño, pero también por el aumento de poder que obtendría. Sí, las posibles desventajas reducen mis expectativas, pero creo que podría mitigarlas o incluso negarlas por completo mediante el uso de mis defensas mentales creadas. Todo esto junto con mi hipótesis de que de alguna manera también aumenta la sensibilidad a la fuerza de un individuo, lo que creo que conduciría a un aumento de sus midichlorianos por célula, poder crecer más rápido con mayores capacidades físicas para acelerar mi progreso, definitivamente me ayudará. Habían pasado algunos días y había llegado el momento de participar en el gran ritual realizado por Talcin, con el uso de magias del lado oscuro. De nuevo, estar algo confinado y vigilado de cerca es ciertamente molesto, es un sacrificio que vale la pena por la libertad que obtendré a cambio. Sin duda, yo también pienso lo mismo. Podría ser engañado, pero la sensación que obtengo a través de la fuerza es definitivamente positiva. Obtendré lo que quiero, así que, de cualquier manera, ganaré. Yo recurriría a mi plan B y trataría de aprender el ritual yo mismo, robando el libro de la ley, interrumpida por un pasaje que la conducía a una parte más profunda del río. La entrada daba paso a un centro ceremonial o podio y alrededor del centro había niños datomirianos, específicamente del género masculino. De pie sobre el podio y alrededor de los bordes del agua poco profunda y brillante en la que habían colocado a los niños estaba Talcin. Anakin salta rápidamente al agua especial junto con los demás, cuyas edades oscilan entre los 3 y los 5 años. Pobres. No puedo hacer prácticamente nada al respecto y tampoco quiero ayudar demasiado, ya que no tengo prácticamente experiencia en rituales como este. Hijos y hermanas, estamos reunidos aquí hoy para ayudar a fortalecer aún más a los miembros de nuestro pueblo. Talcin no necesita hablar muy alto para que sus palabras sean escuchadas. Comenzaremos el ritual en breve. Talcin comienza a hacer extraños gestos simbólicos y el agua aumenta ligeramente de brillo. Las hermanas de la noche que la acompañan en los bordes de la piscina poco profunda también comienzan a usar cánticos extraños en un idioma que solo he escuchado brevemente a las mujeres en el epicentro de la fortaleza. Los niños pequeños están aterrorizados, ya sea porque son suficientemente conscientes de la situación en la que se han visto obligados o simplemente porque no saben lo que está a punto de suceder, y el miedo a lo desconocido es poderoso. Estoy empezando a sentir algo dentro de esta agua. Algo parecido a la fuerza, pero con una conexión antinatural. La energía de Talcin y de los demás participantes se convierte en agua y luego comienza a fusionarse con los niños, uno por uno. El proceso parece doloroso, lo suficientemente doloroso como para que varios de ellos comiencen a caer inconscientes. Aruk. Anakin suelta un jadeo mientras él también comienza a sentir dolor por todo su cuerpo. Instintivamente, pasiva y activamente, recupera su control de la fuerza e intenta cortar, o al menos aliviar el dolor embotando sus sentidos. No mintió cuando me dijo que sería doloroso. Lucha por su vida, tratando de asegurarse no solo de sobrevivir al proceso sino también de poder mantener la conciencia, pero al igual que todos los demás miembros, cae de rodillas y se desmaya. Esperemos que nadie me haga nada. Al menos he sobrevivido. Antes de que pudiera terminar ese pensamiento, su cabeza cayó al agua. Final del capítulo.